Ahora bien, una vez que tenemos el before method y el after method escritos, configurados como queremos, vamos un poquito más allá. Si recuerdan, la before suite es lo primero que se ejecuta en la suite de tests antes que se ejecute cualquier test. Y para acá no vamos a sacar nada del test, pero le vamos a robar un par de líneas que se ejecutaban en el before method. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero que el seteo de la propiedad Chrome Driver y la creación del driver se hagan antes de la suite. Y que antes de cada test navegue a esa página. Digamos que en algún momento yo pudiera tener esta página parametrizada y pudiera llegar a cambiar, pero no así el driver. Entonces el driver seguiría siendo Chrome, pero la URL podría llegar a cambiar para cada uno de los tests, según yo quiera. ¿Tá? Entonces vamos a probarlo a ver qué sucede. Vamos a duplicar esta línea acá y vamos a pegarnos el login auxiliar y vamos a decir que este texto se escribe desde el before suite. De la misma manera que hicimos, le damos clic derecho en simple test y vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. Igual que antes, va a abrir el driver, va a navegar a la página de inicio, va a navegar hasta Radio Buttons, va a hacer el clic pertinente y finalmente va a cerrar el navegador y va a matar la instancia. Eso ya lo estaba haciendo. Hasta ahora nos viene funcionando bien, no falló. Y vemos que hay un test pasado. Y vamos a ver el login, a ver cómo funcionó. Si vamos desde lo granular, digamos, dice que nos tira el resultado del test. Inmediatamente antes había escrito lo que ya habíamos visto, que se escribía en el before method. Enseguida el test, el after method. Pero lo primero que se escribe, vemos acá en esta línea, dice claramente este texto se escribe desde el before suite, que es lo que nosotros habíamos dicho que suceda de primera mano. Perfecto. Avanzamos un pasito más y vamos a crear nuestra última annotation, que va a ser la after suite. Y esto, si recuerdan, es lo último que se ejecuta en la suite después de que se ejecuten todos los tests. Similar a lo que hicimos antes, vamos a robarle el driver.kit del after method y lo vamos a pasar para ahí arriba. Bien, y vamos a clonarnos este logueo auxiliar de la misma manera que hicimos antes. Y vamos a decir que este texto se escribe desde el after suite. Listo, vamos a ejecutarlo. A ver qué pasa. Como hasta ahora no fue bien, solo nos falló una vez, ya lo corregimos. Ahora podemos ser optimistas y decir que va a funcionar. Ahí está haciendo la navegación. Y acá vemos en la consola que empieza a loguear algunos resultados. Vamos a verificar a ver qué pasó. Si vemos lo primero que se escribe es lo que está en el before suite correctamente. Inmediatamente después dice esto se escribe desde el before method, o sea, before cada test. Escribe el resultado del test. Inmediatamente escribe lo que pasa inmediatamente después del test, que es el after method. Y finalmente escribe lo último, la última instancia que nosotros le dijimos que ejecute, que es el texto que se escribe desde el after suite. Hasta ahora parece todo bien. Vayamos un poco más allá. Digamos que ustedes no me creen que esas instrucciones se ejecutan antes de cada test, porque claro, solo tengo uno. Como ven acá, solo tengo simple test, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a tomar este simple test
y vamos a mágicamente creamos un simple test 2. No le cambiamos nada, simplemente vamos a cambiarle esto acá abajo, duplicamos y decimos que este texto se escribe desde el segundo test. Y vamos a ver si efectivamente se ejecuta. Vamos a duplicar esta línea y la llevamos hacia arriba y digamos que se ejecuta desde el primer test. Vamos a ejecutar esto. Ahora, en lugar de clic derecho sobre el método simple test, ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar la clase entera, porque como ven tenemos dos tests. Entonces venimos a la clase que estamos parados, le damos clic derecho, ejecutar. En teoría, si ponemos a repasarnos, recuerden que tenemos dos instancias de test, pero recuerden que solo una vez creábamos el navegador. Por lo tanto, por eso me di cuenta que por eso iba a fallar. Si revisamos un poco el error, vamos a ver que el motivo es que la sesión es nula. Vamos a revisar un poco qué fue lo que pasó. Si contemplamos que ahora tenemos dos test cases, por lo tanto el navegador una vez se ejecuta en el primer test, digamos que en el before method se inicializa, navega, luego se cierra. En el segundo test directamente él quiere encontrar este elemento, que son los elementos. Ya estaba en la página. Pero al ir a la página, lo que sucede es que nosotros cerramos la sesión, pero si no la matamos aún. Por lo tanto, al ir a buscarla, se generan esas inconsistencias de que queremos ir a buscar algo que en realidad es nulo. Por lo tanto, la solución para esto en esta clase es pasar el driver.close inmediatamente antes del driver.quit, que se va a ejecutar simplemente al final de la suite, y nos aseguramos de que no exista ningún driver vivo. Por el momento acá en el after method simplemente vamos a loguear un mensaje que se ejecuta luego de cada test, y más adelante, mientras ejecutamos esto y podemos ver la ejecución exitosa, más adelante, en un par de módulos más adelante, vamos a ver el diseño y la implementación de un patrón de desarrollo que nos permite asegurarnos de alguna manera siempre estar trabajando con la misma instancia del navegador y evitarnos este tipo de inconsistencias del tipo querer acceder a algo que es nulo, querer cerrar algo que no existe, para no tener que estar manteniendo ni revisando, digamos, manualmente qué es lo que sucede. Ahí vemos cómo se terminó de ejecutar, y si revisamos la ejecución vemos que esto se escribe luego de cada test una vez y se ejecuta dos veces. Por lo tanto, se ejecutaron dos tests. Tenemos dos tests ejecutados, no hay ninguno fallido, ninguno
salteado, digamos, y los dos tienen resultado exitoso. Por lo tanto, si repasamos un poco a manera de conclusión, digamos, pudimos aprovechar los beneficios de las annotations de TestNG. De nuevo, hay que tener especial cuidado, sobre todo cuando cerramos o matamos la instancia del driver, para no encontrarnos en el futuro, si es que lo necesitamos, con una instancia nula o que no exista más. Entonces, por ahora utilicemos el driver.close y el .kit al final en el after suite para asegurarnos que sea lo último que se ejecuta, y mientras el navegador antes sigue estando presente, digamos, para poder utilizarlo. Tenemos dos tests que se ejecutan bien. De la misma manera podríamos tener 4, 100, 500 y sucesivamente, y así se ejecutarían uno atrás del otro bajo estas condiciones de pre y post ejecución, digamos. Esto hasta acá ha sido la estructura básica de TestNG y de cómo poder anidar un par de tests y poder hacer uso de los beneficios y las ventajas que nos provee el framework.